ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice, me estás obligando al consenso, son 2/3 partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Oye, pero Vamos a ir a una reunión de la Comisión de Justicia hoy 27 de noviembre del 2023. Hoy estuvo una de las aspirantes que aspiran a ser ministras de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. La aspirante arremete contra ministros de la Corte porque dice que invaden al poder legislativo y violentan principios de actuación democrática. Además, revela Lenia Batres que cuando fueron elegidos ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrador les pidió aplicar políticas de austeridad, acatar la ley de remuneraciones y emprender reforma judicial, y no lo han hecho. A eso se refiere cuando dice que le fallaron. No pide que le sirvan. Eso es lo que ha dicho el presidente, dijo la señora Lenia Batres. Y es que muchas veces el presidente López Obrador ha dicho que de 3 ministros que propuso, 2 se alinearon con los demás por la ambición al cochino dinero. No les importa violar la Constitución, que dice claramente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. A ellos les vale. Se ampararon solitos. No han dado ni una explicación al pueblo de México por qué lo están haciendo, por qué están violando la Constitución, si son los primeros que deben cuidarla. Pero estos señores son cínicos. Después es que están al servicio de los políticos, de los partidos políticos, después de que han soltado a delincuentes, han amparado a delincuentes, han descongelado cuentas a delincuentes, todavía están violando la Constitución. Hoy esta señora aspirante a ser ministra se los ha dicho a la cara. Y es que hoy se han sacado otra jalada los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dicen que si no nombran los comisionados del INAI, van a correr a los senadores. Así, con esas palabras, amigos, se sienten el poder supremo. Vamos a ir a lo que dijo la señora Lenia Batres. Que cuando él habla de que le fallaron, se ha referido a cosas muy concretas. Entiendo que le solicitó cuando quedaron promover políticas de austeridad en el Poder Judicial. 2, que acataran la norma de remuneraciones. 3, que buscaran acordar una reforma judicial, que de hecho él ha mencionado mucho, ni siquiera les propuso nada, sino simplemente, y de hecho lo pidió públicamente, la promoción de la reforma judicial necesaria, que entre otros contara con estos temas. Incluso mucho tiempo señaló que él no promovería una reforma al Poder Judicial porque esperaba que lo promoviera el propio Poder Judicial. Entiendo yo que a eso se refiere, porque pensar en que cada caso
tendría o él esperaría que fueran los ministros a consultarle cómo deberían votar, pues obviamente que es irreal, menos aún cuando pues buena parte de esos casos se refieren a cuestiones totalmente privadas. Entonces, yo creo que cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce, como son los casos de esta terna, pues justamente es porque sabe, sin ni siquiera habernoslos preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. Temas que por lo demás responden al propio contenido de nuestra Constitución. Porque yo no sé todavía al día de hoy cómo es que el Poder Judicial, bueno, la Suprema Corte, sin haber emitido, porque fíjense que no se ha emitido una sola jurisprudencia que justifique el monto salarial que extralimite el contenido de la fracción 2 del artículo 127 o la excepción que se hace en el tercero transitorio de esa reforma, que es justamente para ministros y magistrados que ingresaron al Poder Judicial antes de 2010, antes de la entrada en vigor de la reforma. Bueno, no lo están cumpliendo, no nos ha explicado al día de hoy el Poder Judicial por qué no cumplen los magistrados, jueces y ministros el monto constitucional del artículo 127 a 14 años de haberse reformado la Constitución. Entonces, cuando el presidente les pide acátenlo, no lo acatan, pero lo dice la Constitución, pues no es al presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución, cuestión que nos parece obvia a muchas personas, entre otras a su servidora. Entonces, creo que no pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución. Ahora vamos a ir a escuchar una propuesta descabellada de este ministro de nombre Alberto Pérez Dayán, donde está proponiendo destituir a los senadores si no nombran los comisionados del INAI. Válgame Dios. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cada día se está pareciendo más a la Suprema Corte de Tres Patines. Puras idioteces hablan estos señores. Para eso están ganando 5 veces más que el presidente. Están violando la Constitución. Ellos solitos se metieron un amparo y lo resolvieron a su favor. ¡Qué cínicos! Para ganar más, 5 o 6 veces más que el presidente. No se conforman con soltar a delincuentes, amparar a delincuentes, a descongelar cuentas a delincuentes. Por eso están muy molestos porque el presidente ha propuesto que sea el pueblo de México el que designe a estos ministros por el voto secreto, por el voto popular. No les gusta la idea porque yo les aseguro que este ministro que estamos viendo nunca sería un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y todavía hay algo más, que no se nos olvide que este señor tenía un proyecto donde pensaba llevarlo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para destituir al presidente legítimo López Obrador. Así está el cínico que estamos viendo. Vamos a escuchar las idioteces que dice este ministro. Se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder.
se nos dice, me estás obligando al consenso, son 2/3 partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Oye, pero ya escuchamos las sandeces de Alberto Pérez Dayán. Amigos y amigas, no sé cómo estos señores son ministros de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir al video de una de las ministras que propuso el presidente López Obrador, y es la única que ha defendido al pueblo de México. Es la única. Hoy este señor quiere pasar sobre la Constitución, quiere destituir a senadores que han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Yo me pregunto, ¿cuándo votamos por este señor que estamos viendo en la pantalla? Nunca hemos votado por él. Así que no puede destituir a nadie, menos a alguien que ha sido votado. Vamos a ir al video de la ministra. No comparto la inconstitucionalidad de la falta de designación de 2 personas comisionadas del INAI, pues si el constituyente y el legislador no previeron un plazo para procesar esos nombramientos, al Poder Judicial no le corresponde fijarlo, pues ello implicaría sustituirse dentro de una facultad soberana y discrecional de un órgano legislativo en detrimento de la división de poderes. No comparto la inconstitucionalidad de la falta de designación de 2. Por eso la odian tanto los ministros, por eso la odian sus compañeros. Por eso. Es la única que ha defendido al pueblo de México. Ahora vamos a ir a la respuesta que dio el legislador de Morena. El día de hoy el ministro Pérez Dayán aseguró que ante la falta de nombramientos del INAI que tiene el Senado, pues se debería de destituir a los senadores, específicamente pues a los presidentes de las cámaras de Senado de Diputados. ¿Qué piensa al respecto? Primeramente, los senadores somos electos por el pueblo, contrario a lo que sucede a los ministros de la Corte, que es a propuesta del Ejecutivo Federal y por ratificación de 2/3 partes del Senado de la República. En el caso de haber propuesto a la Cámara de Diputados, debería saber el ministro que comenta, es facultad exclusiva del Senado, no tiene nada que ver Cámara de Diputados en materia de INAI. Tercer momento, nosotros somos un poder soberano. Es como si quisiéramos que se les destituya por una sentencia en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Cada quien ejerce su soberanía en torno al poder que representa y las facultades que le da la Constitución. ¿Considera que este tipo de declaraciones enrarecen el clima político en el que estamos? No, simple y sencillamente es un punto de vista en el que no está informado cómo se constituyen las cámaras o en su defecto de por quién son electos, en este caso, los senadores de la República. ¿Existe esa posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia destituya a algún senador por la falta de nombramientos? No ha lugar a un comentario de ese tipo. Este es un poder soberano. No estamos obligados, simple y sencillamente obligados a la discusión. Okay, gracias. Pues lo que queda claro, yo no sé de cuál había fumado Alberto Pérez Dayán. Amigos y amigas, es el odio que le tienen al presidente López Obrador. A ellos sí quieren destituir a senadores, pero ellos se oponen a que el pueblo de México tenga la facultad de elegir a sus ministros, como lo hacen muchos países donde la justicia funciona muy bien. Vamos a escuchar al presidente López Obrador nuevamente, cómo le responde a estos ministros que se oponen a que el pueblo de México decida quién quiera que sea
integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, ministros. Vamos a ir al video. Si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, Consejo Supremo, ¿no?, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? La pregunta sería, ¿qué es lo que le pasa a este ministro? ¿De cuál fumó? Esa sería la pregunta. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, aquí, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.